Buenos días, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan esta transmisión. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos y oyentes. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec. Nuestro tema de hoy se titula El Señor del Sábado y está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8, que dice así. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Bueno, pues vamos a orar para pedirle al Señor Dios que nos enseñe su santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por la vida, por la salud, por la paz, por la alegría, por tantas cosas que nos das, y principalmente por tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste al mundo para salvarnos, y por tu Espíritu Santo, que lo enviaste al mundo para guiarnos y llevarnos y conducirnos hasta tu divina presencia. Gracias, bendito Dios, y ahora queremos pedirte que seas tú en esta hora quien nos enseñe tu santa palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bien, pues nuestro tema es, como decía, el Señor del sábado. ¿Quién será el Señor del sábado? ¿Será el Padre Celestial? ¿Será el Hijo de Dios? ¿Será el Espíritu Santo? Bueno, pues acabamos de leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él mismo se identifica como el Señor del sábado. Estoy leyendo en Mateo capítulo 12, 7 y 8, bueno, el 8 nada más, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Él se identificó a sí mismo como Señor del sábado. ¿Por qué será que Él se proclamó como Señor del sábado y no del domingo, del lunes o del martes o de algún otro día? Pues por algo ha de ser, ¿verdad? Por algo ha de ser, y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bueno, el Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo, pues qué cosa tan importante, pues que se haya proclamado como Señor del sábado. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Pues es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Y vamos a ver en este estudio que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, cumplió 4 profecías del Antiguo Testamento, precisamente en sábado. Sí, en todos los demás días cumplió muchas más, pero vamos a ver estas 4 profecías que cumplió nuestro Señor Jesucristo precisamente en sábado, y por lo cual Él se proclamó a sí mismo como el Señor del sábado. Bueno, la primera profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo en sábado está en el libro de Isaías capítulo 61 y versículo 1. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice así, Isaías 61:1: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Bueno, hasta ahí nada más. Esta profecía de Isaías 61, versículos 1 y 2, la cumplió nuestro Señor Jesucristo en un día sábado precisamente, y es lo que vamos a ver cómo se cumplió esta profecía precisamente en un día sábado. Esto lo vamos a leer acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 16. Lucas 4:16, donde dice así, dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. O sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, aquí dice que tenía la costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga, como quien dice al templo. Bueno, pues
qué linda costumbre. Yo también quisiera tener esa costumbre que tenía nuestro Señor Jesucristo, de ir todos los sábados al templo. Bueno, pues de hecho que nuestro Señor Jesucristo dijo que debemos imitarlo a Él. Por ahí dice en un texto, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también estáis. Está en Juan capítulo 13, versículo 15. Bueno, pues si el Señor quiere que lo imitemos, pues qué bueno que podamos imitarlo en todo. Aquí también dice en el versículo 15, sigo leyendo, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Versículo 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Versículo 17, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea, lo que leímos, la profecía de Isaías 61, 1 y 2, aquí la está mencionando. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Bueno, pues son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que lo mismo que allá había dicho él mismo en Isaías 61, 1 y 2, aquí lo está mencionando, y vamos a ver qué más sucedió en el versículo 20. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esto es lo que les dijo, hoy. ¿Y qué día era ese? Pues era un sábado, ya lo leímos en el versículo 16. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Ese día se cumplió la profecía de Isaías 61, 1 y 2. Aquí se cumplió en Lucas 4, del 16 en adelante. Bueno, él leyó esa parte y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Vaya, pues que como fue precisamente en un sábado que se cumplió esa profecía, y fueron 4 profecías, como les decía. Bueno, vamos a ver la segunda profecía que se cumplió, y vamos a regresar a Mateo capítulo 12, donde comenzamos. Mateo capítulo 12, la segunda profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo en sábado. En Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solo los sacerdotes? Vaya, pues que lo acusaban de que sus discípulos hacían algo que según ellos no estaba permitido hacer los sábados. Y que lo que hacían, pues que dice que iban pasando por los sembrados. Entonces ahí había espigas verdes, espigas tiernas. Entonces pues tenían hambre, las arrancaban, las restregaban y los granitos se los comían. Y eso decían los fariseos que era pecado. Pero pues ¿dónde dice eso, que sea pecado? Ellos veían pecado en todo, menos en ellos mismos. Tanto que al propio Hijo de Dios en persona le reclamaron. Vaya, bueno, eso demuestra pues qué clase de personas eran, ¿verdad? Bueno, y sigue diciendo en el versículo
5. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿No han leído? Bueno, pues todo esto está escrito. Y ahora en el versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sí, uno mayor que el templo está aquí. ¿Y quién es este mayor que el templo? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor del sábado. Bueno, sigo leyendo ahora en el versículo 7. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Señor del sábado, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Él es el que nos puede decir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en sábado, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, porque Él es el Señor del sábado. Versículo 9, y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Bueno, no era tanto una pregunta, más bien era una pregunta, pero capciosa. O sea, si dice que sí, pues le vamos a decir que cómo, si este es el día del Señor, y si dice que no, pues entonces ¿dónde está la misericordia que viene predicando? Bueno, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayera ésta en una fosa en sábado no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, así que lícito es en los sábados hacer bien. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Señor del sábado, el que puede decirnos qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite hacer en los sábados, y dice que en los sábados es permitido hacer bien. Entonces, sí, para ellos todo eso era pecado, arrancar espigas y comerlas, pues eso no puede ser pecado, eso es nada más como pelar un plátano para comerlo, o una naranja, pero pues ellos veían pecado en todo, y también en curar a los enfermos. Para ellos pues era prohibido curar a los enfermos en sábado. Claro, como no eran ellos los enfermos, pues no les interesaba, pero al Señor sí le interesaba. Y Él, seguimos leyendo, bueno, que en los sábados es permitido hacer bien. Versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos consultaron contra él para destruirle. ¿Por qué? Porque él permite en sábado que se hagan estas cosas. Bueno, pero ¿por qué no permitir? Si las leyes del Señor no son unas leyes frías e indolentes, las leyes del Señor son amorosas. Todos los mandamientos del Señor son amorosos, son mandamientos de amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, amor a Dios y al prójimo. Son mandamientos de amor, todos los mandamientos son de amor. ¿Cómo nos va a dar el Señor unos mandamientos que nos perjudiquen? Claro que no, claro que no. Entonces los mandamientos son consejos a manera de leyes, o leyes a manera de consejos. Bueno, sigo leyendo en el versículo 15, mas sabiéndolo Jesús se apartó de ahí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos en sábado. Claro, es el Señor del sábado, Él es el que decide qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que va a hacer en sábado y no. Versículo 16, y les encargaba eficazmente que no le descubriesen para que se cumpliese. Aquí está la segunda profecía. La primera ya la leímos allá en Lucas capítulo 4. Esta es la segunda. Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías.
¿sí? Isaías capítulo 42. ¿Qué dijo Isaías? Dice, he aquí mi siervo al cual he escogido. Bueno, esto dijo Isaías, pero de parte de Dios. He aquí mi siervo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta es la segunda profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo en sábado. Y bueno, vamos a verla acá en Isaías 42, esta profecía, y ahorita regresamos acá. Isaías 42, la profecía, lo que dijo el Padre Celestial acerca de su Hijo cuando lo envió al mundo. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, o sea, le llama a su siervo, a su Hijo Jesucristo, claro, porque venía a ser como un siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Esto dice el Padre Celestial acerca de su Hijo Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el Creador de los cielos, el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, le dice el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos. Esto le dice el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo cuando lo envió del cielo. Son las instrucciones que le dio, para que abra los ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, etcétera. Bien, entonces aquí está la segunda profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. Vamos a regresar acá a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 17, dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, o sea, lo que dijo Isaías de parte de Dios. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Los gentiles, cuando habla de los gentiles, pues habla también de los mexicanos, así que está hablando también de que nosotros también estaríamos incluidos en el plan de la salvación. Bueno, entonces esta es la segunda profecía que se refiere a sanar a los enfermos. Bueno, y vaya que pues fueron muchos enfermos sanados. Pues no vamos a tener tiempo de ver a todos estos, nada más se los voy a mencionar. Bueno, en Marcos 1:21 al 23, ahí sanó a un endemoniado, lo liberó del espíritu inmundo. Luego en Marcos 1:29 y 30, él sanó a la suegra de Pedro, del apóstol Pedro. Luego en Marcos 6, del 1 al 5, él sana a varios enfermos en Nazaret. Luego en Lucas 13:10 en adelante, él sana a una mujer encorvada o jorobada. Luego en Lucas 14:1 en adelante, él sana a un hombre hidrópico.
Luego en Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, él sana a un paralítico. Luego en Juan capítulo 9, del 1 en adelante, él sana a un ciego. Y todos estos milagros de sanidad los hizo nuestro Señor Jesucristo en sábado. Vaya, pues ya voy comprendiendo por qué Él se proclamó a sí mismo como Señor del sábado. En ningún otro día hizo más milagros que los que hizo en sábado. Bueno, esa es la el cumplimiento de la segunda profecía. Todos estos milagros que mencioné los hizo nuestro Señor Jesucristo en sábado. Pues ahorita no vamos a leer porque pues no acabaríamos, pero vamos a ver ahora la tercera profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo en sábado. Está en Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Bueno, esta es la tercera profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo en sábado. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, pues esta es la tercera profecía que cumplió nuestro Señor Jesucristo en sábado. La repito y ahorita vamos a ver su cumplimiento. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, aquí está la profecía. Vamos a ver ahora el cumplimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12 y versículo, pues vamos a ver desde el 1, desde el 1 vamos a ver el cumplimiento de la tercera profecía en Juan 12:1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. A ver, vamos a detenernos aquí un momento para ubicarnos en el tiempo. Disculpa. Para ubicarnos en el tiempo. Dice, a ver, vamos a leer otra vez Juan 12:1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Dice que 6 días antes de la Pascua acudió nuestro Señor Jesucristo a Betania. En el versículo 2, le hicieronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Bueno, bien, vamos a regresar al versículo 1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. ¿Qué día sería? ¿Qué día? Bueno, aquí dice 6 días antes de la Pascua. Bueno, pero ¿de cuál Pascua? Porque el apóstol Juan menciona dos Pascuas diferentes. Una es la Pascua de los judíos y otra es la Pascua
que mandó el Señor Dios. Son diferentes. Sí, a ver, vamos a ver que siempre que menciona el apóstol Juan la Pascua, aquí se refiere a la Pascua de los judíos. Vamos a ver, sin perder esta cita de Juan capítulo 12, vamos a ver aquí en Juan capítulo 2, que no se refiere el apóstol Juan a la Pascua ordenada por Dios, sino a la Pascua de los judíos. Bueno, no había mucha diferencia, había un día de diferencia, por eso es que se puede decir que casi coincidían. Bueno, aquí en Juan capítulo 2, versículo 13 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua de los judíos. Bueno, ¿y por qué le llama la Pascua de los judíos? Bueno, porque no era la misma que Dios había mandado. Había una diferencia. A ver, vamos a ver por acá. Bueno, así aquí lo menciona otra vez en Juan capítulo 6, versículo 4. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo la fiesta de los judíos? ¿Que no la Pascua la instituyó el Señor Dios? Sí, es cierto. Y cuando la instituyó, pues el Señor Dios la reconoció como una fiesta de Él, de Dios. A ver, vamos a leer esto. Acá en libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1, aquí habla de las 7 solemnidades que instituyó el Señor Dios, pero nada más vamos a ver los primeros versículos. Levítico 23, 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, o sea, no de los judíos, de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Dice que son sus solemnidades de Él. Bueno, sí son de Dios, originalmente son de Dios. Disculpas. Bueno, son de Dios, pero cuando ellos las modificaron a su modo, pues ya el Señor Dios no las reconoció como suyas. A ver, vamos a leer esto por acá en el libro de Isaías, capítulo 1. Pues no, ya eran muy diferentes a como las había establecido el Señor. Isaías capítulo 1, versículo 13, el Señor las rechaza. Dice, no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades, son iniquidad. Vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades, tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Ya no quiero nada de eso, nada de eso. Y los envió a la cautividad, permitió que los babilonios los invadieran y que se los llevaran cautivos a Babilonia 70 años por haber infringido sus solemnidades. Después léanlo, ahí está especificado claramente en el libro de Ezequiel capítulo 20, que hoy no lo vamos a leer. Y a los 70 años que se cumplieron de cautiverio en Babilonia regresaron y volvieron a hacer las fiestas tal como Dios había mandado, y el Señor Dios las volvió a recibir. Eso léanlo después
en Esdras, capítulo 3 y en Nehemías capítulo 8. Bueno, las volví a recibir, pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, otra vez ya las habían modificado. Vamos a ver esto en el Evangelio de Juan capítulo 18. Evangelio de Juan capítulo 18. Ya estaban modificadas y por eso el apóstol Juan les llama peyorativamente las fiestas de los judíos. Sí, esas ya no eran como Dios las había instituido. Bueno, Juan capítulo 18, versículo 28, dice: llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Aquí en este versículo habla de las dos Pascuas, de la Pascua ordenada por Dios y de la Pascua de los judíos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues si nos fijamos bien en este versículo, ahí podremos ver la diferencia. A ver, vamos a leerlo más despacito. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio. A ver, vamos a detenernos. Llevaron a Jesús, o sea, cuando fue aprehendido, arrestado, lo llevaron al pretorio. Sí, ahora vamos a pensar, la Pascua. ¿Ya había tomado nuestro Señor Jesucristo la Pascua con sus discípulos, sí o no? Pues claro que sí, porque cuando lo arrestaron, pues ya había tomado la Pascua con sus discípulos. Entonces ahora la siguiente pregunta: ¿y los judíos ya habían tomado la Pascua, sí o no? No, ellos todavía no la tomaban, porque aquí dice que ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. O sea, ellos todavía no la tomaban. Nuestro Señor Jesucristo ya la había tomado en el día 14 de Nisan, en el principio, el día 14 de Nisan. Ellos le iban a hacer hasta el día siguiente, día 15 de Nisan, en el principio, o sea, en la tarde. Bueno, ahí está la diferencia. Y ahora sí vamos a regresar acá, Evangelio de Juan, el capítulo 12, para ubicarnos. Entonces, no está hablando de la Pascua ordenada por Dios el día 14 de Nisan, sino el día 15, la Pascua de los judíos. Hasta hoy siempre la celebran un día después de la Pascua del 14 de Nisan, ordenada por Dios. Ellos lo hacen 15 de Nisan, eso es la Pascua de los judíos. Entonces Juan está hablando de la Pascua de los judíos. Ya vimos aquí el capítulo 2, versículo 12, y capítulo 6 también, donde les llama la Pascua de los judíos, se refiere a la Pascua de los judíos. Bien, entonces estamos aquí en Juan capítulo 12, 1, y Jesús 6 días antes de la Pascua, o sea, de la Pascua de los judíos. Cuando celebraban y cuando celebran hasta hoy los judíos la Pascua, no el día 14, sino el día 15. El día 14 es la Pascua ordenada por Dios. El día 15 es la Pascua de los judíos. Entonces está hablando de la Pascua de los judíos. Bueno, entonces, ¿qué día era? ¿Qué día de la semana? Bueno, vamos a ver qué día de la semana era. Ya vimos qué día del mes. Día del mes era día 15, la Pascua de los judíos. Y la Pascua ordenada por Dios, día 14. Eso lo podemos ver allá en Levítico 23, que ahorita no lo vamos a leer. La Pascua ordenada por Dios y la Pascua de los judíos. Bueno, ya vimos qué día del mes, día 14, día 15. Ahora, ¿qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? Bueno, ¿qué día de la semana era? Vamos a ver acá en el libro de
Daniel, capítulo 9, ¿qué día tomó nuestro Señor Jesucristo la Pascua? Y ese mismo día murió, el día 14 de Nisan, o Aviv. Tiene dos nombres este mes. Primero se llama Aviv o se llama Nisan. El día 14. Bueno, pero ¿qué día de la semana era? Vamos a ver en Daniel 9, versículo 27. Bueno, aquí es la profecía de las 70 semanas. No la vamos a leer toda, que comienza desde el 24. Nada más vamos a leer el versículo 27. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí nada más. Dice que en otra semana, o sea, en la semana número 70, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, o sea, con su muerte, el día 14 de Nisan, haría cesar todos los sacrificios, todas las ofrendas, que ustedes saben que antiguamente se ofrecían muchos sacrificios de animales, de muchos sacrificios. Bueno, muchos sacrificios de animales. Bueno, pero dice que a la mitad de la semana sucedería esto, o sea, la Pascua. Él murió en la Pascua, precisamente el día de la Pascua, el 14 de Nisan, y aquí dice que sería la mitad de la semana. La mitad de la semana, bueno, eso tiene dos cumplimientos, uno literal y otro profético. ¿Cuál es el cumplimiento profético? Bueno, el cumplimiento profético, según dice en Ezequiel 4:6, que las profecías se cuentan un día por cada año. Entonces, si es una semana profética, ¿cuál sería la mitad de la semana profética? Pues son 3 años y medio. Eso es precisamente el tiempo que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo. Su ministerio duró 3 años y medio. Bueno, ese es el cumplimiento, el cumplimiento profético, 3 años y medio. El cumplimiento literal, ¿cuál es la mitad de la semana literal? Pues es el miércoles, la mitad de la semana literal, porque quedan 3 días antes del miércoles y 3 días después, y en medio queda el miércoles. Bueno, entonces, aquí dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esto ocurrió un miércoles. Ya vimos que era un día del mes. ¿Qué día del mes? Día 14 del mes, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, y era miércoles 14 de Nisan o 14 de Aviv. Bueno, cuando murió. Bueno, pero regresando acá a Juan capítulo 12, ahora sí vamos a ver el tiempo exacto. Bueno, Juan capítulo 12, versículo 1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania. 6 días antes de la Pascua, acuérdense que es la Pascua de los judíos, no la del 14 de Nisan, sino la del 15 de Nisan. Bueno, entonces vamos a recorrer 6 días hacia atrás. La Pascua de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él la celebró, fue miércoles 14 de Nisan. Entonces ellos la celebraron el jueves 15. Jueves 15, vamos a recorrer 6 días, del jueves al miércoles 1, al martes 2, al lunes 3, al domingo 2, al sábado 1 y al viernes 6 días antes de la Pascua de los judíos. Era viernes. Entonces podemos aquí parafrasear este versículo así: y Jesús 6 días antes de la Pascua, o sea, el día 6º de la semana, vino a Betania, día 6º de la semana, día viernes. Bueno, ahora vamos a
a pasar aquí hasta el versículo 12. Versículo 12 dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dice que el siguiente día, aquí en Juan 12:12, ¿cuál es el siguiente día del viernes? O sea, del sexto día de la semana, pues es el sábado. Entonces podemos parafrasear aquí Juan 12:12, el sábado siguiente, pues mucha gente que había venido a la fiesta el sábado siguiente, el sábado. Bueno, aquí es donde se va a cumplir la tercera profecía. Vamos a seguir leyendo. Otra vez, versículo 12. El siguiente día del viernes, siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti sentado sobre un pollino de asna. La profecía que leímos en Zacarías 9:9, aquí se cumplió en un día de sábado. Bueno, entonces ya con esta llevamos 3, nos falta una. ¿Y cuál es la otra? La otra está en el Salmo 16, la cuarta profecía que nuestro Señor Jesucristo cumplió en sábado. Vaya, ya voy entendiendo por qué Él se proclamó a sí mismo como Señor del sábado. Para Él era muy importante este día y por eso pues cumplió estas profecías en sábado. Bueno, Salmo capítulo 16, Salmo 16. Y versículo 9 y 10. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, proféticas. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Repito el versículo 10, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras proféticas en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de que se cumplieran, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está profetizando la resurrección, su propia resurrección. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, o sea que no dejaría su cuerpo en el sepulcro, ni permitiría que su santo, Jesucristo, el Santo de Dios, viera corrupción. Bueno, pues esta profecía también se cumplió en sábado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a verlo por acá por acá. A ver, primero vamos a ver Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y versículo 38. Esta es otra profecía, bueno, es otra profecía de nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, pero hablando de lo mismo. Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, o sea, estaría sepultado 3 días y 3 noches. Bueno, pues vamos a contar los 3 días y los 3 noches. ¿Desde dónde contamos? Pues del día que murió
¿Cuándo murió? El día de la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? El día 14 de Nisan, el mes primero bíblico, 14 de Nisan. ¿Qué día de la semana era? Pues ya vimos que era la mitad de la semana, miércoles. Bueno, pues entonces vamos a contar de ahí los 3 días y las 3 noches. Entonces ya vimos que a la mitad de la semana, miércoles, él tomó la Pascua. Era 14 de Nisan, miércoles. Tomó la Pascua con sus discípulos en el principio de ese día. Y luego, a las 3 de la tarde murió. A las 3 de la tarde murió. Y fue sepultado. Y fue sepultado antes de que se ocultara el sol. Bueno, pues, sí, todos esos datos, claro, yo se los menciono así nada más, pero todo esto no estoy inventando, ¿verdad? No estoy inventando. Bueno, vamos a leerlo para que quede claro de que esto es bíblico. Porque está profetizado no solamente el mes de su muerte y el día de su muerte, sino hasta también su sepultura, su resurrección. Bueno, todo está, bueno, esto lo dice por acá el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Así que si me tardo un poquito más, me disculpan, por favor. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, conforme a las Escrituras. Todo estaba trazado, todo estaba dicho cómo iba a ser. Bueno, vamos a ver entonces la hora. Ya vimos el día en que nuestro Señor Jesucristo murió. Claro, algunos se van a extrañar porque sabemos que la tradición romana dice que murió en viernes. No, viernes no es la mitad de la semana. La mitad de la semana es el miércoles. Bueno, pero vamos a constatar esto, como decía bíblicamente. Vamos a ver ahorita la hora de la resurrección, de la sepultura, porque de ahí vamos a contar 3 días y 3 noches. ¿Cuántos son 3 días y 3 noches? Pues son 72 horas, porque la palabra de Dios es muy, muy exacta en todo. Bueno, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21, Deuteronomio 21, y versículo 22, palabra de Dios. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte por el que ha de morir y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, aquí está la ley respecto a los condenados, a los sentenciados, y así nuestro Señor Jesucristo cuando fue sentenciado, claro, ya sabemos que injustamente y murió. Bueno, aquí dice que sin falta lo enterrarás el mismo día. Dice, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. Sabemos que los días bíblicamente se cuentan de tarde a tarde, o sea, a la hora que se oculta el sol. Bueno, entonces tenían que sepultarlo antes de que se ocultara el sol, porque si se ocultaba el sol y todavía no lo sepultaban,
habría maldición, según ya leímos aquí en Deuteronomio. Vamos a ver entonces el cumplimiento acá en Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. En el versículo 41, Juan 19, 41. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, o sea que ya se acercaba la Pascua de los judíos, ahí dice, sepultaron a Jesús, porque aquel sepulcro estaba cerca. Quiere decir que ya no les daba tiempo de ir a donde sepultaban a todos, porque ya estaba por ocultarse el sol. Entonces, pues aquí, en el lugar más cercano. Bueno, entonces fue sepultado antes de que se ocultara el sol del día miércoles 14 de Aviv o Nisan. Bueno, entonces de ahí tenemos que contar 3 días y 3 noches, como ya leímos. Entonces vamos ahora a pasar al Evangelio de Mateo, donde tiene su cumplimiento la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la 4ª profecía cumplida por nuestro Señor Jesucristo en sábado, o sea, del miércoles en la tarde antes que se oculte el sol, al jueves en la tarde antes que se oculte el sol 1 día, al viernes en la tarde antes que se oculte el sol 2 días, al sábado en la tarde antes de que se oculte el sol 3 días completos, 3 días y 3 noches. Bueno, ahí se pone en evidencia la tradición romana de que dice que murió en viernes y que fue sepultado y que resucitó en domingo. ¿Cómo está eso? ¿Acaso del viernes al domingo hay 3 días y 3 noches? Claro que no. Habrá cuando mucho 1 día y medio, 2 días. Si contáramos los 3 días desde el viernes, 3 días y 3 noches nos llevaría al sábado 1 día, al domingo 2 días, hasta el lunes se cumplirían los 3 días. Entonces, pues no checa eso, no checa. Pero fueron 3 días del miércoles en la tarde al viernes en la tarde. Vamos a constatar esto en Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1. Y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ya que fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí nada más. No está aquí porque ha resucitado. ¿Qué día era? Dice aquí que la víspera de sábado. ¿Y cuándo es la víspera de sábado? Bueno, esta versión que usamos aquí es de 1909. Y bueno, la palabra víspera es una palabra latina que significa tarde. La palabra vespera, de latín, vespera. Pueden ustedes consultar un Nuevo Testamento en latín, o mejor un Nuevo Testamento griego, porque bueno, originalmente se escribió en griego, de ahí pasó al latín, lo que fue la Vulgata latina. Bueno, pues entonces esta palabra víspera antiguamente significaba tarde, y por eso es que aquí dice la víspera de sábado, o sea, la tarde del sábado a la tarde. Bueno, todos los días tienen 2 tardes, la tarde cuando comienza y la tarde cuando termina. Bueno, entonces aquí nos habla de la tarde. Bueno, decimos cuál tarde, cuando
comienza el sábado, que sería viernes, o cuando termina el sábado, cuando va a comenzar el domingo. Aquí dice que es la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, entonces es la tarde del sábado cuando está ya por entrar el primer día de la semana. Bueno, no la primera tarde, sino la segunda tarde. Por cierto que esta palabra víspera con el significado tarde, bueno, sabemos que nuestro idioma español tiene raíces latinas y esta palabra víspera, pues todavía quedan reminiscencias en nuestro idioma de ese significado antiguo de la palabra víspera o espera como tarde. Por ejemplo, cuando decimos turno vespertino, será de la mañana, será de la tarde, será de la noche, pues es de la tarde, ¿verdad? Porque la palabra víspera originalmente significaba tarde. Claro que ahora, pues ya las traducciones modernas ya le han cambiado el significado, por eso les decía que mejor es ver el original griego. En el original griego aquí aparece la palabra opse, que significa tarde también. Podemos verlo en cualquier diccionario griego, tarde. Entonces aquí lo que está diciendo, la tarde de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, les decía que las traducciones modernas ya le han cambiado. Tengo una, no la traje para que la vieran, bueno, tengo una donde dice, aquí, en esa versión, en esa traducción dice, al amanecer del domingo. ¿Cómo del domingo? Sí, eso no dice el original, en ninguna palabra, en ninguna parte dice ahí domingo, pero ahí le pusieron al amanecer del domingo. No es al amanecer del domingo, es la víspera de sábado, o sea, la tarde de sábado. ¿Que ha sido manipulado este texto? Sí, pero por eso están los idiomas originales para consultarlos. Y igualmente el otro texto que también ha sido manipulado es Marcos 16:9. Después véanlo también ya se ha sido manipulado. Ahorita pues ya no nos da tiempo de más, pero lo importante es que nuestro Señor Jesucristo cumplió también esta cuarta profecía, la de su resurrección, también en sábado. Vaya, pues ahora sí ya comprendo más por qué nuestro Señor Jesucristo se llama a sí mismo Señor del sábado. Estoy viendo aquí un versículo que también ha sido manipulado. Es Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan, el apóstol, y bueno, pues aquí dice en nuestra Biblia, en Apocalipsis 1:10, o sea, cuando le da la revelación del Apocalipsis, ¿qué día era? Dice en Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y Omega, o sea, Jesucristo. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Pues ya vimos que es el sábado, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Bueno, y este texto así ha sido tan manipulado que también en esa Biblia donde está cambiado, ahí en Mateo 28:1 también está cambiado aquí. Y les voy a decir cómo dice en esa Biblia.
Dice, yo fui en el Espíritu en el día domingo. Ay, ay, ay. ¿Cómo es posible que un traductor ponga una cosa que no dice la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice que el domingo sea el día del Señor? No hay ningún versículo. Pero sí vemos que el día del Señor es el sábado. Bueno, lo importante es, como le decía, que nuestro Señor Jesucristo cumplió en un día de sábado estas profecías y por eso se denominó, se caracterizó Él como el Señor del sábado. Pues vamos a darle gracias al Señor del sábado por su santa palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has amado, y gracias porque nos has dado un Salvador precioso, grandioso, maravilloso, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste al mundo para salvarnos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas todas estas cosas. Nos haces entender tu santa palabra. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Solamente me resta leer la bendición apostólica, que dice así: Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.